Bueno, a continuación ya la última presentación, al parecer, a cargo de Fabiola de Giorgis, lleva por tema utilización de sistemas de propulsión para la mejora de la dispersión atmosférica en fuentes de emisión conducidas en una planta de transformación de aceite de pescado. Fabiola de Giorgis es ingeniero civil bioquímico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster en Ingeniería Ambiental con más de 14 años de experiencia en temas de tratamiento de agua, abordando los diferentes aspectos involucrados, tanto agua, olores y lodos. Fue representante por 4 años de la empresa BioRem en Ecuador, donde adquirió amplia experiencia en temas de biofiltración de olores, implementando diversos sistemas de biofiltración y biofiltración avanzada para el abatimiento de olores. Ha realizado diversas asesorías y lleva más de 4 años en el Grupo Suez. Ay, hola. Aquí está el control. Buenos días. Bueno, yo en este minuto me estoy desarrollando como jefe del área de gas treatment de CERPRAM y como mencionaba, llevo 4 años en el Grupo Suez. Les voy a presentar la utilización de sistemas de propulsión para la mejora de la dispersión de fuentes conducidas en una planta de transformación de aceites de pescado. Vamos a presentar primero el contexto del caso de estudio, pero primero creo que es importante recordar algunos conceptos importantes a modo introductorio para tener claro cómo funciona esta tecnología. Luego vamos a explicar el objetivo del estudio y cuál fue la metodología y la tecnología que se utilizó en el desarrollo del caso. Y finalmente los resultados. El caso de estudio se encuentra en la Comunidad de Galicia, en España, obviamente en el sector alimentario, y esta industria tiene una chimenea instalada de 14 metros de altura, con una velocidad de salida de los gases de 4,4 metros por segundo y un caudal de 10.000 metros cúbicos por hora. Si bien es cierto, esta emisión cumple con los parámetros de calidad atmosférica, de igual manera está generando molestias en la comunidad. Entonces surge ahí la instancia para poder evaluar cómo afectaría si dispersamos estos gases de otra forma. Los conceptos importantes a recordar, que muchos de ustedes los deben tener súper claros, así que no voy a profundizar mucho en esto, son los 3 puntos importantes como para que la contaminación atmosférica se lleve a cabo, son la emisión, la dispersión y la emisión. Si cualquiera de estos puntos no está presente, no tenemos esta contaminación. Pero sin embargo, ¿qué factores afectan directamente en la dispersión atmosférica? Vemos que las características del terreno, la topografía, influye de gran manera la rugosidad de la superficie. Las características de la emisión son factores muy importantes, tales como la altura de la emisión, la temperatura, la velocidad y el diseño aerodinámico. Vamos a entrar enseguida en una pequeña explicación adicional. Como los factores meteorológicos son de muy gran importancia cuando se está haciendo esta dispersión, tales como el viento, la temperatura y la estabilidad atmosférica. Y bajo esta condición de estabilidad atmosférica tenemos diferentes condiciones. La condición inestable, que es la que nos permite tener una pluma serpenteante, que el penacho permita elevarse de forma vertical, logrando sobrepasar, por ejemplo, las características del terreno y dispersarse. Además, las condiciones estables provocan esta pluma de abanico que hacen que la emisión sea más difícil de dispersar porque la pluma no es capaz de elevarse. Y además tenemos el caso de la inversión térmica, en donde, como en el caso de Santiago, que se genera mucho en invierno, vemos que esta pluma no es capaz de elevarse generando una pluma tipo fumigación. Entonces las concentraciones se comienzan a acumular dentro del área y vamos a ver ahora esta pequeña animación en donde
las condiciones inestables, vemos que la emisión es capaz de dispersarse de forma adecuada en esta ciudad que está entre medio de dos montañas, en un valle, y vemos la misma emisión en el caso de una inversión térmica. Entonces vemos que como en la inversión térmica se genera este como techo de cristal que impide que las emisiones se puedan dispersar correctamente, vemos que esta dispersión se queda en la emisión, en la ciudad. Y vemos cómo estas dos diferentes condiciones de estabilidad atmosférica influyen en el área que abarca esta emisión. Vemos en el caso de las condiciones estables que es un área muy pequeñita, y vemos en el caso de la inversión térmica que el área es muchísimo más grande. Y ahí, en estos casos, es donde una mejor dispersión podría ayudar a mejorar estas condiciones de la emisión. Entonces, recalcar que características importantes de la emisión tenemos como se mencionó en una de las presentaciones en la mañana, la velocidad de la salida de los gases, la temperatura de la salida de los gases y la altura de la emisión. Son factores muy importantes, así como el diseño aerodinámico de la chimenea, ¿sí? Porque influye directamente con, como sabemos, los edificios que pudieran estar alrededor, haciendo que, como en el caso de la foto que ven ahí, que esta emisión caiga directamente sobre la población o sobre la comunidad que pudiera estar alrededor de la emisión. Bueno, pasando al caso de estudio, vemos que el objetivo principal es evaluar cómo influye un sistema de propulsión adicional en la salida de la chimenea de esta fábrica en el proceso de producción de jabón cálcico, ¿ya? Para esto se instaló un sistema EOLAGE 120 utilizando datos meteorológicos en serie horaria del año 2017 que se introdujeron en el sistema CalMet. Vemos que la topografía del sitio es muy compleja y para poder evaluar se utilizó la metodología CalPAF, ¿ya? Vemos aquí los datos del estudio y que vemos que las concentraciones están en el área de afectación, están en la isoconcentración, podemos ver el azul que está del orden de 1,5 a 3 unidades de olor por metro cúbico, la roja está del orden de 3 a 5 unidades de olor por metro cúbico y la amarilla de 5 o mayores, que es el punto de la emisión, del foco de emisión, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que es este sistema EOLAGE 120 que se instaló? Es un sistema que permite diluir e impulsar aproximadamente, dependiendo de ciertas condiciones atmosféricas, a 30 metros de altura por sobre la salida de la chimenea. Pero, ¿en qué casos podemos utilizar esta tecnología? Podemos utilizarla cuando este foco de emisión cumple con los parámetros ambientales y no es un tratamiento, sino que es un sistema que permite, como dije recién, diluir, ¿ya? Y dispersar de mejor forma. ¿Cuáles son las ventajas? Mira, aquí en esta animación vemos la pluma sin el sistema EOLAGE y acá vemos cómo aumenta la altura de la pluma y la dispersión. ¿Cuáles son las ventajas de esta tecnología? Es una tecnología muy sencilla, tiene bajos costes de mantenimiento, fácil implementación, disponibilidad en distintas situaciones, puede ser momentánea, continua, discontinua, dependiendo de mi proceso. Si yo sé que mi proceso me genera pics puntuales de olores, por ejemplo, yo voy, enciendo el equipo y me va a funcionar de forma inmediata, ¿ya? Se genera una reducción drástica del impacto en la emisión, ¿ya?
y una reducción en la mayoría de los casos del impacto visual. Esto depende de algunos factores como la humedad que está en la emisión y en el ambiente. ¿En qué aplicaciones se puede utilizar? Para la dispersión en chimeneas o focos problemáticos de emisión puntuales, o para ventilar naves o edificios que tengan zonas muertas o que estén poco ventiladas. Además, para aumentar la capacidad de una barrera neumática. Tenemos más de 100 referencias instaladas en Europa. Y bueno, ahora les voy a explicar cuáles son las partes y piezas que tiene este equipo. Es muy sencillo, tiene una hélice, tiene un motor, tiene silenciadores, tú puedes estar parado a 3 metros del equipo y puedes estar conversando sin ningún problema. Tiene un acelerómetro que permite el control de las vibraciones para la correcta operación del equipo. Entonces, como vemos acá, a ver si, como vemos aquí, la entrada de aire limpio se logra porque el equipo se pone en un soporte a una altura de entre 70 centímetros a 1 metro desde el foco de emisión, y el equipo lo que hace es captar este aire limpio y lo mezcla con el foco de la emisión y lo impulsa a 30 metros por segundo, o sea, una gran velocidad, permitiendo que esta emisión suba. Además, por ejemplo, en el caso de los edificios, es necesario ponerlo sobre un mástil y sobre un soporte, y de acuerdo a las características del gas que tengamos que tratar, se pueden utilizar diferentes materiales y si es necesario se puede asegurar una ventilación adicional del motor, porque si los gases son calientes, tenemos que proteger el motor y se pone una ventilación adicional externa al motor. Así como también si tenemos gases que pudieran tener material particulado o algo que sea abrasivo, podemos poner una camisa en el motor para protegerlo. Lo otro es que hay 3 equipos con diferentes tamaños. El Eolage 300 con 300.000 metros cúbicos por hora, el Eolage 120 y el Eolage 50. En este caso se utilizó el Eolage 120 con 120.000 metros cúbicos por hora. Vemos aquí cómo afecta la velocidad del viento respecto a la altura del penacho. Vemos que a mayor velocidad del viento, la altura empieza a disminuir. Así como si tenemos concentraciones o un caudal de emisión mayor, la dilución es menor. Entonces, en función de esto, yo determino cuál es la dilución que yo necesito y determinaré el equipo necesario. Entonces, aquí vemos, como resultado del caso de estudio, vemos en el escenario 1 el foco de dispersión, el área, cómo se ve afectado, que es un área bastante grande con concentraciones por sobre 1,5 unidades de olor por metro cúbico. Y en el caso 2, ya utilizando el equipo, vemos que los olores se ven disminuidos en un 50% aproximadamente en el entorno de la instalación, llegando a concentraciones menores a 0,5 en la mayor parte del área afectada, y cercano al foco de emisión estamos en el entorno de 1,5 o 1. Entonces se ve que el efecto final que tuvo este estudio es que se eliminaron las quejas de la comunidad. Entonces se logró el objetivo y vemos que la dispersión se logra de manera eficiente. Espero haber sido bastante clara, un poco rápido, pero se haya entendido. Muchas gracias. Pueden pasar por el stand si tienen cualquier consulta. Bueno, muchas gracias, Fabiola. Invitamos a las personas que tengan preguntas, pueden levantar la mano y le vamos a hacer llegar una hoja para que puedan escribir su pregunta. Gracias.